semana pasada veíamos ahí en el libro de Gálatas algunas cosas muy interesantes. Y por ahí el versículo 25 del capítulo 2 vemos esta declaración de Pablo que dice que no menosprecia la gracia de Dios, ¿no? Y lo especifica en cuanto a la salvación. Es importante ese tema, ¿no? La gracia de Dios es algo que se manifiesta a nosotros todos los días, pero es importante que meditemos sobre este tema, ¿no? Porque decíamos la semana pasada que estamos crucificados juntamente con Él, y esto es desde el punto de vista espiritual. Nuestra carne está crucificada ahí con Él, y entonces ahora nosotros que vivimos por gracia en el Señor tenemos que seguir viviendo por gracia, ¿no? Y bueno, la gracia de Dios es muy importante y es fundamental que nosotros no la desechemos como mucha gente la desecha, ¿no? Ya veíamos también la semana pasada cómo hay personas a las que les compartimos el evangelio, les compartimos el mensaje de salvación de parte de Dios y desechan el mensaje, quieren seguir en la vida cotidiana que llevan, aún a pesar de que les insistimos en que esa vida los lleva a la destrucción y a una destrucción eterna, que es algo muy grave. Esa gente entonces desecha la gracia de Dios. Por eso dice Pablo, yo no desecho la gracia de Dios. Porque si viviera por la ley, dice Pablo, si viviera todavía por la ley, que era una representación de lo que ahora es verdadero, el Señor Jesús, dice, entonces la muerte del Señor Jesucristo sería en vano. Dice, ¿para qué murió Cristo si yo viviera todavía por la ley y de aquella manera? ¿No? Y decíamos cómo hay personas que mezclan las cosas y le quieren añadir o quitar o confundir al mensaje de salvación, que es muy sencillo, que un niño lo puede entender, cualquier persona lo puede entender, pero a veces la gente pone barreras, ¿no? Y gracias a Dios, y espero que todos los que estemos aquí no hayamos desechado la gracia de Dios en cuanto a la salvación, porque evidentemente la manifestación de la gracia de Dios más grande y la mayor recompensa que podemos tener quienes le hemos recibido, como decía Lupita ahorita en los Salmos, es la vida eterna. Entonces, decía aquel versículo de Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, ¿no? No tendría ningún sentido que el Señor hubiera dado a su propio Hijo a morir por nosotros en la cruz si la salvación fuera por la ley. Pero la salvación es por gracia. De tal manera que nosotros podemos tener esa certeza, como nos dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por gracia. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, aclarada esa parte que enfatizábamos un poco también la semana pasada, quisiera hablar de que la gracia de Dios no se manifiesta únicamente para salvarnos, sino que una vez que somos salvados, hay una multitud de formas en que la gracia de Dios se sigue manifestando en nuestras vidas. Y tienen que ver con nuestra vida diaria. Y tienen que ver justamente con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Y es importante entonces que tengamos presente que así como no desechamos la gracia de Dios para salvación, no la desechemos tampoco para nuestra vida diaria, porque podemos caer en ese error. También comentábamos un poco de eso la semana pasada, ¿no? Entonces no desechemos la gracia de Dios. Tito 2:11-14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, fíjense cómo se manifiesta aquí en este pasaje de Tito. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa
y piadosamente. La primera parte dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. La gracia es para salvación. Y el versículo 12 nos dice que debemos de vivir en este siglo de una forma muy específica que Dios quiere que vivamos. Y ahí es la manifestación de la gracia para los creyentes. Mientras aguardamos, dice el versículo 13, la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien estamos esperando en esta segunda venida que Él prometió para nosotros, que vendría y nos llevaría con Él. Entonces, la gracia de Dios, sabemos que es un favor inmerecido, es algo que nosotros no merecemos. El Señor nos comparte este don, este regalo de salvación por su gracia. Es una manifestación del amor de Dios. Es un amor activo y el poder transformador de Dios que está manifestado en Cristo Jesús, que salva, pero también fortalece, capacita al creyente para vivir una vida santa y victoriosa. Es decir, la gracia de Dios se sigue manifestando día a día para aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de esa gracia que fortalece y capacita al creyente para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y el título del mensaje del día de hoy es Viviendo por la gracia de Dios. Viviendo por la gracia de Dios. Vamos a leer como nuestro nuestro texto base, Juan 1, 14 al 18. El Evangelio de Juan 1, 14 al 18. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, el Evangelio de Juan inicia mostrando cómo el Verbo, por medio del cual, que estaba con Dios y por medio del cual se hicieron todas las cosas, ese Verbo, dice, se hizo carne, en el versículo 14, y era lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad. Y declara también que toda gracia proviene de la plenitud de Cristo, es decir, de su naturaleza divina y perfecta. Mientras la ley de Moisés reveló la justicia de Dios, Jesucristo revela su gracia y su verdad, como nos dice el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. De tal manera, pues, que nosotros podemos entender que el Señor manda a su Hijo para que nosotros sigamos viviendo por gracia. Y dice también que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. La gracia de Dios fluye continuamente. Cada día Dios renueva su favor, su ayuda y su misericordia hacia nosotros. No se trata de una gracia momentánea, de una vez, sino que es una provisión constante que el Señor tiene para nosotros. Por eso vamos a ver que viviendo por la gracia de Dios, en primer lugar, es tener la fuente de gracia. Nadie puede vivir por gracia si no tiene la fuente de gracia. ¿Quién es la fuente de gracia? El Señor Jesucristo. Versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Solo quien acepta a Jesucristo como su Salvador y su Señor, acepta la gracia de Dios.
La fuente de gracia es entonces el Señor Jesucristo. Y es importante que nos demos cuenta que la gracia tiene su origen en Dios, no en el hombre. Como nos decía Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. De tal manera que tenemos que tener muy claro que la gracia no se conquista, la gracia se recibe. La gracia es una iniciativa divina, no es un mérito humano. Es algo que Dios nos comparte por medio de su amor. El hombre no puede producir gracia, pero puede alimentarse de ella cuando se acerca a Dios con humildad. Entonces decimos que la gracia proviene de Dios y la recibimos por medio del Señor Jesucristo, quien es la fuente de gracia. Y solo Cristo posee la plenitud de gracia, la plenitud de la cual todos tomamos. Colosenses 1:19 nos dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y esto también es muy importante, porque nosotros podemos darnos cuenta que fuera del Señor Jesucristo no hay gracia y que toda la gracia que necesitamos está en él. No necesitamos nada más. Él es abundante, no da con medida. Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Señor no da las cosas por medida, no las da en pequeñas escalas. La fuente de gracia está abierta permanentemente para quienes vayamos a Él y día con día nosotros podemos alimentarnos de esa gracia. ¿De quién depende entonces? ¿De Dios? No, depende de nosotros. Que no desechemos día con día esa gracia permanente que el Señor tiene para nosotros, para que podamos vivir todos los días conforme a la voluntad de Dios y conforme al plan que Él tiene para nuestra vida. Y ese plan que sabemos que siempre es lo más importante para nosotros. De tal manera que recordemos, pues, que en el Señor Jesucristo la gracia es abundante y que día con día nosotros podemos recibir más y más. Pero también se multiplica la gracia en Cristo. Fíjense lo que dice 2 de Pedro 1, 2 y 3. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y experiencia. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas nos han sido dadas por Él, pero son multiplicadas si nosotros estamos entregados a Él y experimentamos día con día su gracia. Cuanto más conocemos al Señor Jesús, cuanto más aplicamos lo que Él dice en su palabra, más experimentamos su gracia. Él no es solo el inicio de la gracia, es una fuente inagotable y eterna de gracia para todos. Es importante, creo yo, que lo valoremos, que no lo echemos en saco roto, porque a veces podemos estar viviendo la vida cristiana en el día a día agobiados por diferentes circunstancias, olvidando que la gracia del Señor está abierta para nosotros y que nosotros podemos ser bendecidos grandemente si acudimos todos los días al Señor, pero a veces lo olvidamos y esa es la realidad. Hay tantas cosas en el mundo que nos distraen, hay tantas cosas que nos llaman, las cuestiones económicas, los temas de salud, que olvidamos que tenemos una fuente de gracia eterna. ¿Cómo podemos conocer más la gracia del Señor para que ésta sea multiplicada? ¿Cómo podemos hacerlo? Por medio de su palabra.
conociendo su palabra. Por eso se hace en la reunión tanto énfasis en que meditemos en su palabra, en que veamos qué aplicación tiene para nosotros. Por eso este ejercicio tan interesante y que es de bendición de los salmos, en los que se nos ha pedido que elijamos uno de los versículos y vemos como uno, tan solo uno, es de gran bendición en nuestras vidas. Pero que ese uno sea algo significativo. No sea nada más, me llamó la atención, me hizo ruido. No, tocó mi corazón porque me ha llevado a tomar estas decisiones en mi vida. El Señor está hablando en nuestra vida. Y estos ejercicios que procuramos es con el propósito de que todos estemos bebiendo de la gracia del Señor por medio de su palabra. Es la forma en que la gracia será multiplicada. No podemos estarnos alimentando únicamente los domingos o de vez en cuando de la palabra de Dios. Por eso se invita a que permanentemente estemos haciendo el devocional, leyendo la palabra y en este caso en particular, pues leyendo los salmos y compartiendo cómo el Señor está hablando a cada uno de nosotros y eso nos bendice a todos. Es algo importante que podamos nosotros aprovechar y seguir participando de esto. Conociendo la palabra de Dios es como vemos la multiplicación de la gracia de Dios en nuestra vida. Las Sagradas Escrituras son la fuente de información que nos hace crecer más y más en el conocimiento de nuestro Señor. ¿Cómo piensa? ¿Cómo vive? ¿Qué nos ha prometido? ¿Cómo lo ha cumplido en otras ocasiones? ¿Qué viene más adelante? ¿Cómo se cumplirá? ¿Cómo debemos vivir cada día? ¿Cómo viviremos en el futuro? Nosotros tenemos mucha información que el Señor nos puede dar y nos da. Y esto fortalece nuestra fe y acrecienta la gracia entonces del Señor en nuestras vidas. Todo se encuentra revelado en las Sagradas Escrituras. No hay nada que nosotros necesitemos saber que no estén en la Biblia, que no estén en las Sagradas Escrituras. De ahí proviene toda la fuente de fe y ahí se manifiesta plenamente la gracia de Dios hacia nosotros. Por eso es importante también que nosotros siempre le demos la autoridad a la palabra de Dios y siempre verifiquemos que lo que estamos viviendo sea conforme a la voluntad de Dios y que confiemos, sí, en que Dios está obrando en nuestras vidas y a veces tenemos cuestiones, se mencionaba, de enfermedad, de dificultades. Hay médicos que el Señor pone, hay medios que el Señor provee para que nosotros podamos recuperar nuestra salud o recuperar las finanzas. Hay medios, pero nosotros tenemos que tener la humildad y la conciencia de que el Señor desea proveernos de todo lo que necesitamos como lo ha prometido en su palabra. Tenemos que confiar en la palabra de Dios y no desechar la gracia de Dios. El Señor quiere proveernos de todo lo que necesitamos, pero es importante que estemos abiertos a recibir la gracia de Dios. Entonces, cuando conocemos más las promesas del Señor y lo que Él quiere de nosotros, pues se acrecienta la gracia de Dios en nuestras vidas. Jesús es la fuente de la gracia, porque en Él habita toda la plenitud de Dios. Así es que todo favor, todo perdón, todo poder, todo don espiritual procede de Él. La gracia no es simplemente un concepto o una idea, es una persona viva que fluye del corazón de Cristo hacia todos los que creen. Cuando nosotros estamos viviendo por la gracia de Dios, la gente lo nota, la gente lo percibe y la gente es bendecida por nuestras vidas. Cuando escuchamos testimonios o meditaciones de los salmos y vemos que la persona está haciendo la aplicación y vemos que pone un ejemplo de algo que sucedió en su vida que tiene que ver específicamente con eso, es algo que nos bendice, es algo que nos hace crecer a todos y es algo que aprendemos también, porque la palabra de Dios no es únicamente para meditarla y para aprenderla, sino también para aplicarla. Muchas veces nosotros no hemos tenido la experiencia específica. Se hablaba también hace un momento de algún tema en particular, pero a través del testimonio de un creyente podemos saber lo que es tener un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, y ver cómo el Señor obra para que eso sea sanado. Podemos ver problemas de salud muy graves y vemos cómo el Señor va sacando adelante al creyente o a la creyente porque estamos confiando en Él. Y eso nos bendice. Y es la gracia de Dios que está
dispuesta para nosotros. Si nosotros nos pusiéramos a pensar, no, es que el médico no me ha dicho, el médico no me ha llevado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues los médicos son hombres y se equivocan. Y a veces uno dice una cosa y otro dice otra cosa, ¿no? Y son cuestiones que suceden con mucha frecuencia. A nosotros nos toca verlo, ¿no? Nos toca verlo mucho ahí en el tema que manejamos. De repente un médico dio un diagnóstico y va a otro hospital, no, pues el diagnóstico estaba mal, este médico se había equivocado y entonces pues viene una serie de complicaciones, pero al final de cuentas, pues los médicos tenemos que respetar que se supone que ellos son los que saben, pero en realidad nosotros que conocemos al Señor sabemos que Él es el único que sabe. Así es que pues no confiamos en personas, confiamos en el Señor y en los medios de gracia que Él tiene para sacarnos adelante de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Romanos 5:15 nos dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y Efesios 4:7 nos dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia nos es dada de acuerdo a la entrega que nosotros tengamos a Cristo. Él es la fuente de toda gracia. Y así como en un momento determinado entendíamos que lo necesitábamos para poder tener acceso nosotros al Padre, ser perdonados de nuestros pecados, tener una vida nueva, lo entendimos con claridad y aceptamos su gracia, así lo debemos aceptar día con día. El Señor es una fuente inagotable de gracia que debemos de tener cuidado en no desechar. Siempre que medito en estas cosas recuerdo que creo que compartí con ustedes en alguna ocasión, cuando estudiaba en la universidad, hay un concepto de fisiología del deporte que se llama continuum energético. Y los que cuidan de dietas y esas cosas me van a entender, porque tiene que ver exactamente con la cantidad de energía que provee un gramo de grasa, un gramo de proteínas, un gramo de azúcares, etcétera. Y tiene que ver entonces, y es muy importante, sobre todo para los deportistas de alto rendimiento, el proveerle la cantidad necesaria para que permanentemente tengan esa energía, ¿no? Y depende muchas veces del resultado deportivo el que esa energía se mantenga permanentemente, ¿no? Y muchos resultados deportivos se dan justamente porque se tuvo éxito en esa planeación y esa provisión de energía constante. El Señor Jesucristo es una gracia constante en nuestra vida. Nosotros tenemos esa energía que proviene de Él, por llamarlo de una manera, siguiendo la analogía de los deportistas, que permanentemente desea proveernos de su poder, proveernos de todos los elementos que nosotros podemos tener para transitar por esta vida con éxito. Éxito desde la perspectiva cristiana, éxito desde la perspectiva de Dios. Y sabemos que eso nos llenará siempre de su paz y de su gozo, que por cierto es un indicador de saber si nosotros estamos viviendo por la gracia del Señor. Cuando no hay gozo, cuando no hay paz, cuando hay incertidumbre, cuando hay inquietud, podemos nosotros decir, algo está pasando, pero la gracia de Dios no está obrando en mí. Y decíamos hace ratito, la gracia de Dios no deja de obrar a causa de Dios. ¿A causa de quién deja de obrar? A causa de nosotros. Porque no lo estamos escuchando, porque no estamos descansando en Él, porque no estamos confiando en que Él nos quiere proveer de todas las cosas. Entonces, si hay inquietud, si hay temores, si hay miedo, si hay incertidumbre, ponte a meditar. No estás considerando la gracia de Dios para tu vida, porque Él quiere que tú tengas todos los beneficios y que tú vivas en este mundo quieta y reposadamente, gozoso, siempre descansando en el Señor. La fuente de gracia es el Señor Jesucristo. Entonces tenemos que ver en segundo lugar, viviendo por la gracia de Dios. Y para vivir por la gracia de Dios debemos entender, en segundo lugar, que la gracia no solo perdona, sino que transforma. Ya vimos el poder perdonador del Señor, pero la gracia de Dios quiere transformarnos día con día. Tito 2, 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo
sobria, justa y piadosamente. Es decir, ya nos salvó, pero también tiene un propósito de vida para todos los que nos encontramos, dice la palabra de Dios, en este siglo, que se refiere evidentemente al tiempo que estamos en este plano, por llamarlo de alguna manera, carnal. Entonces, la gracia de Dios no solo nos libra del pecado, sino que nos enseña a vivir una vida nueva. La vida nueva que tenemos en Cristo. Es una fuerza que nos transforma. Transforma el corazón y moldea el carácter conforme al carácter de Cristo. La gracia que salva también santifica y fortalece. Es la misma gracia operando en la vida del creyente. Transforma el corazón. Y creo que tenemos mucha evidencia aquí de los creyentes que conocemos, cómo el Señor nos ha transformado, nos ha cambiado y moldea el carácter. Esa es la manera que reaccionamos ante determinadas circunstancias. Lo podemos comparar cómo era anteriormente, cómo éramos ante determinadas circunstancias y cómo reaccionábamos. Y si alguno de ustedes se da cuenta que reacciona igual que antes de conocer a Cristo, ojo, algo está pasando. O no están viviendo por gracia, o no son salvos. No hay otra manera. El Señor es un poder transformador en nuestras vidas. El Señor transforma. Nosotros debemos de vivir, sí, con la confianza, con la plena certeza de que hemos sido perdonados, pero no vivas nada más como perdonado, vive también como transformado, porque la gracia de Dios transforma al creyente y lo transforma día a día, de tal manera que nosotros podamos crecer cada día en el conocimiento del Señor Jesucristo. La gracia de Dios va moldeando nuestro carácter para que cada vez más y más respondamos como el Señor Jesucristo lo haría. ¿Es una meta enorme? Sí. ¿Hay mucho crecimiento por hacer? Sí. Pero si nosotros ejercitamos la palabra de Dios en nuestra vida, si la ponemos por práctica, la gracia de Dios irá haciendo que cada día nos parezcamos más en nuestras reacciones al Señor Jesucristo. Por eso siempre decimos qué pertinente es que nosotros ante determinada situación nos preguntemos qué haría Cristo, qué haría el Señor Jesús en esta situación. Leyendo las Escrituras nos podemos dar cuenta de cómo reaccionó ante muchas cosas, de cómo accionó también, de qué manera ve las cosas. Y cuando nosotros aprendemos de esto, podemos contrastar si realmente nuestras conductas, nuestra manera de conducirnos, nuestra reacción a determinadas cosas son conforme a cómo Jesucristo reaccionaría. Hace poco compartía con un grupo de alumnos cómo la reacción que nosotros tenemos de las cosas es responsabilidad de nosotros. A veces la gente puede decir y hacer cosas, pero la manera en que reaccionamos es responsabilidad de nosotros, no es responsabilidad del que nos agrede, por ejemplo. ¿Y de qué manera nosotros respondemos? Bueno, depende de cada quien. Pero ¿de qué manera responde el cristiano? Debe ser como el Señor Jesucristo lo haría. Nosotros podemos recibir agresiones, gritos, etcétera, y podemos reaccionar como el Señor. ¿Cómo reaccionaría el Señor? Yo de mucho tiempo a la fecha, y les comentaba a estos muchachos, digo, es difícil de entender para ellos, porque hasta donde se no son creyentes, pero cuando yo escucho a una persona diciendo groserías, hablando mal de otra persona, hablando mal hacia mí, en realidad yo estoy no viéndolo porque solo el Señor lo hace, pero estoy considerando su corazón. Y digo, pobre persona, cuánta amargura hay en su corazón, cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánta agresividad hay en su corazón. Un día así estuve yo y por eso lo puedo entender, pero sé que el Señor Jesucristo es quien me cambió. Y también por la palabra de Dios sabemos, porque la palabra de Dios nos dice que de la abundancia del corazón, de lo que hay en el corazón, habla la boca del hombre. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca del hombre. Cuando una persona está diciendo este tipo de cosas, está hablando de lo que él es. No está hablando de la otra persona, de los demás, está hablando de lo que él tiene en su corazón. Y es muy triste observar y escuchar lo que las personas muchas veces dicen. Es muy triste.
en lugar de sentirnos ofendidos. El Señor Jesús no se sentía ofendido. Él veía el corazón de las personas y decía, tu padre, el diablo, es el que te está moviendo. Por eso hablas así, porque respondes a tu padre, que es el príncipe de este mundo, el que da sentido a este mundo, y por eso hablas de esa manera, porque te estás dejando guiar con él. Pero la gente no es consciente de esto. Nosotros lo somos porque el Señor Jesucristo quitó la venda de nuestros ojos y podemos entonces entender esta situación. La gente no lo puede entender, a menos que reciban a Jesucristo en su corazón. ¿Y de quién es responsabilidad que lo reciban? Es responsabilidad nuestra. Al final de cuentas ellos tomarán la decisión, pero nosotros tendremos que compartirles dónde está la salvación, y esta está tan solo en Jesucristo. La gracia de Dios se multiplica día con día. Debemos de ser conscientes de que día con día el Señor quiere transformarnos y hacernos crecer. El Señor quiere trabajar en nuestra vida permanentemente. Es como un edificio, ¿no? Nosotros somos como una obra en proceso. Ya sabemos, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos bienaventurados cuando cimentamos en la roca nuestra vida, y la roca es Cristo. Somos una obra en proceso. Ok, ya tenemos los cimientos. El Señor Jesucristo los cimientos. Dice la palabra de Dios que tenemos que ver cómo sobreedificamos, y sobreedificamos nuevamente aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. De tal manera que nosotros podamos tener la certeza de que este edificio en el que quiere el Señor que nos construyamos sea un edificio conforme a la voluntad de Dios. ¿A quién consultamos cuando vamos a construir un edificio? Que si la mecánica de suelos, que si puedo construir aquí, que este cimiento. De eso no tenemos nada que preocuparnos. El cimiento es Cristo. Y sobre ese cimiento nosotros vamos a construir. ¿Cómo? Meditando, memorizando, aplicando la palabra de Dios en nuestra vida. Y Él quiere hacerlo todos los días. Dice el versículo 16 de nuestro pasaje, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. No es nada más que la gracia del Señor aplicó una sola vez, gracia sobre gracia. Vivir por gracia entonces nos hace crecer permanentemente. La vida cristiana no es de estancamiento. La vida cristiana es de crecimiento, y de un crecimiento constante. Como cuando nosotros vamos a ver alguna película, ¿no? Como aquella persona mi mamá contaba que una vez estaba con una persona, yo creo que era un cuento, ¿no? Pero decía que ya ven que la Metro Goldwyn Mayer, una empresa que hace películas, pues tiene un león ahí, sale el león y va, ¿no? Cuando va a empezar la película. Y que estaba con una persona y entonces salió el león y dijo, no, esa ya la vi. Y se quería salir, ¿no? Entonces, pues no, estaban apenas anunciando, ¿no? No la había visto. Pero así nos pasa a nosotros, ¿no? Esa película ya la vi. Bueno, nosotros podemos ver por la palabra de Dios todo lo que va a suceder, pero nunca digamos eso ya lo vi, eso ya lo leí, cuando se trata de la palabra de Dios y cuando se trata de un mensaje de la palabra de Dios, porque el Señor tiene un mensaje nuevo para cada uno de nosotros día a día. Y si nosotros tenemos esa apertura y esa conciencia, vamos a poder disfrutar de ese mensaje nuevo que tiene el Señor para nosotros. Diferente por pasajes que hemos leído muchas veces y de repente nos damos cuenta de algo que no habíamos visto y es sorprendente. Es sorprendente, pero es también tan bonito decir, Señor, entiendo que me lo estás diciendo a mí en lo personal, y es un enorme privilegio que debemos también nosotros valorar. Y crecemos a través de esto. La gracia de Dios está ahí. Nosotros podemos seguir creciendo de gracia en gracia, de etapa en etapa, aprendiendo más, a confiar más y más cada día en el Señor. Segunda de Pedro 3:18 dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso está en nuestra cancha. Eso nos toca a nosotros. Crecer en la gracia y el conocimiento está en nuestra cancha. La gracia del Señor está ahí, abierta, pero el crecer en la gracia y en el conocimiento es de parte nuestra. Tenemos que hacerlo.
La gracia también del Señor, cuando la dimensionamos, cuando la valoramos, nos hace vivir con gratitud y por supuesto nos hace vivir con humildad, porque entendemos cómo es que el Señor nos ha sacado adelante y nos saca día con día, y no es por nuestras habilidades, no es porque sepamos mucho, no es porque yo soy muy chicho, muy bueno para aquello, es porque el Señor nos saca adelante. En 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Esto lo está diciendo Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Quién de nosotros podría hacer esa declaración? Haciendo un análisis interno de cada uno de nosotros, decía, bueno, por la gracia de Dios soy lo que soy, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde he llegado? Él dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿la gracia de Dios ha sido en vano para conmigo? Es decir, el Señor, ¿he permitido yo en mi vida que el Señor produzca los frutos que Él quiere producir en mí? ¿O yo he estado frenando la obra del Señor por ocuparme de otras cosas, por no darle prioridad a la vida espiritual, por dejarme llevar por las cuestiones terrenales? ¿Estoy frenando esa transformación que el Señor quiere ir haciendo en mi vida día con día? Entonces, el crecimiento en el Señor no se da por años, ¿no? Porque a veces podemos decir, no, es que yo tengo, no sé, 30, 40, 50 años, 10, 12, 2, 3 años, no sé cuántos. No se da por años. A veces podemos ver una persona que tiene poco de haber recibido del Señor y hay un crecimiento muy grande porque está aplicando, memorizando, aplicando la palabra de Dios y creciendo en el Señor. No se da por años. La gracia del Señor es abundante y depende de la entrega de cada uno de nosotros. Quien vive por gracia no presume. No presume de las cosas que tiene y de las cosas que hace. Pablo no se atribuía a sí mismo el mérito de su transformación. No se atribuía el mérito de su ministerio. Cualquier persona pudiera pensar. Es más, hay personas que dicen que Pablo, que hay un antes y un después en las Sagradas Escrituras por medio de Pablo. Es una corriente ahí rara, pero una vez me encontré una persona que le estaba testificando y que tiene una idea ahí obviamente equivocada, pero Pablo no dice eso. O sea, Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. No porque yo valga algo, porque yo haya estudiado a los pies de Gamaliel, porque yo aventajaba mucho a los fariseos, que era la secta de la que yo pertenecía. No dice eso. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. De tal manera que cada uno de nosotros, en lugar de presumir que somos algo, tenemos que agradecer al Señor. Vivir agradecidos y en humildad, buscando siempre hacer la voluntad del Señor y buscando siempre la gracia de Dios que obre en nuestras vidas. Debemos reconocer la mano de Dios en todo lo que tenemos. La humildad abre el corazón para que la gracia de Dios fluya continuamente. La humildad. Debemos ser humildes. ¿Por qué? Santiago 4:6 nos dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, el que cree hacer algo va a tropezar y va a caer. Debemos ser humildes y entender que por la gracia de Dios somos lo que somos y podemos crecer únicamente por la gracia de Dios. Con toda humildad y agradecimiento, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En tercer lugar, vamos a ver que para vivir por la gracia de Dios, debemos saber que la gracia de Dios no se agota y aplicarla a nuestra vida. Lamentaciones 3:22-23 nos dice, nuevas son cada mañana tus misericordias. Cada día Dios renueva su favor para con nosotros. Cuando creemos que ya hemos recibido todo, cuando creemos que ya conocemos todo, el Señor nos sorprende cada día, más y más. Jesucristo es el manantial del cual bebemos el agua eterna. Es un manantial que fluye
permanentemente. Juan 7, 37, 38 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el agua viva representa al Espíritu Santo, que transmite la vida y la gracia de Cristo al creyente. El Espíritu Santo, que es el que mora en nuestros corazones, es el que produce la gracia de Dios en nuestras vidas. Dice, quien viene a Jesús bebe directamente de la fuente divina, que no es nada más una fuente de salvación, sino es una fuente permanente de la cual el creyente se alimenta todos los días. Es una fuente inagotable. La gracia se recibe continuamente, permanentemente, por medio de la fe. Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo sé que son versículos que muchos nos hemos memorizado, son versículos que tenemos ahí, pero es importante que nos detengamos y que vayamos meditando toda lo que el Señor nos está manifestando y toda la sabiduría que hay aquí. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ahí podemos ver en primer lugar que nosotros tenemos acceso a una fuente de gracia inagotable que es el trono del Señor. Es un privilegio grandísimo. Es un privilegio que nosotros podemos ejercitar todos los días. Acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, en todas las necesidades, en todas nuestras incertidumbres, en todas las luchas, nuestro oportuno socorro está ahí, en el trono de la gracia. Y tenemos el acceso directo a ese trono de la gracia. ¿Qué nos impide que estemos permanentemente conectados con el Señor y recibiendo de su gracia? El trono de Dios es un trono de gracia. Cada vez que te acercas, la fuente se abre para llenarte de nueva fuerza. Y creo que es algo que hemos experimentado todos. Vivir por gracia es depender constantemente del Señor, permanentemente del Señor. Por lo tanto, cuando sientas debilidad, temor, cansancio, no huyas, acércate a la fuente. La gracia de Dios te renovará. No huyas, acércate al trono de gracia. ¿Cuántas veces te has sentido mal delante de Dios? Y en lugar de venir al trono de gracia a pedir perdón, te alejas, avergonzado. Ciertamente pecar no es agradable para el Señor. No es motivo para sentirse bien. Pero justamente lo que el Señor quiere es que vengas arrepentido a Él. El Señor te levantará con nuevas fuerzas, pero tienes que venir humildemente arrepentido a Él, lejos de huir. No entiendo por qué alguien puede tomar esta decisión. Sí sé que Satanás nos ataca. Sí sé que cuando nosotros caemos, Satanás dice, ¿ya ves? ¿Y tú que te crees muy, muy cristiano? Ay, ¿tú qué crees que haces esto? Ay, fíjate, y está permanentemente y debemos de desechar eso y decir, sí, precisamente porque el Señor sabe que soy débil, precisamente porque el Señor sabe que tropiezo y que caigo, es que Él me extiende su gracia. Y Él me promete que si vengo arrepentido a pedir perdón, Él me perdonará y me colocará nuevamente en el camino que debo de seguir con una fortaleza inusual, porque es la fortaleza de Dios. No permitas que el enemigo te derrote con estas ideas que hay en tu cabeza. Deséchalas, porque si tú lo escuchas, estarías desechando entonces la gracia de Dios. Desecha estas ideas equivocadas y recuerda, el Señor siempre es propicio a ti cuando vengas con un corazón contrito y humillado delante de Él. El acceso permanente que tenemos al trono de gracia por medio del Señor Jesucristo no debemos desecharlo. Es el más grande error que un cristiano puede tener. Y así podemos ver a alguien que se va apartando más y más y más porque no está enfrentando delante del Señor, que no lo tiene que enfrentar con nadie más, sino delante del Señor, su condición de pecado
o la rebeldía que ha tenido. Es importante únicamente para él, más que para nadie. Y precisamente la gracia es el regalo de Dios cuando no lo merecemos. No es por méritos. Él sabe bien que somos estas personas débiles, que caemos. Desgraciadamente somos infieles, pero Él se permanece siempre fiel y quiere que vengamos para ser levantados de nuevo con nuevos y renovados bríos, como el águila que levanta el vuelo. En 2 Corintios 12:9 nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué impresionante texto y la historia que hay alrededor de él. O sea, Pablo dice, tengo una afección en el cuerpo, 3 veces le he pedido al Señor que lo quite de mí, y la respuesta que he recibido es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y de ahí podemos entender que este aguijón, como lo llama Pablo, que el Señor había permitido en su vida, lo tiene ahí para evitar que él precisamente caiga en una situación de orgullo y pensar que las cosas realmente las hace por su conocimiento. Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Más bien tienes que darte cuenta que te puse esa aguijón para que recuerdes que tienes que ser humilde y tienes que declararte débil delante de mí. Es decir, Señor, yo no puedo con esto. Si no fuera por ti, yo no podría estar haciendo nada de lo que estoy haciendo. Necesito que tú obres en mi vida. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando entonces soy débil, declara Pablo, es cuando me vuelvo más fuerte, porque permito que la gracia de Dios actúe en mi vida y sea el Señor entonces el que haga las cosas y me dé la fortaleza para salir adelante y me prospere en todas las cosas. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjense esa manifestación de la gracia del Señor, que depende que nosotros reconozcamos nuestra incapacidad y nuestra debilidad. Y mientras nosotros sigamos siendo autosuficientes, estamos deteniendo la gracia de Dios. Mi poder se perfecciona en la debilidad y a veces Él permite cosas en nuestra vida para que recapacitemos que necesitamos del Señor. A veces hay pruebas que vienen a nuestra vida que pueden ser difíciles, pero sabemos que en Él tenemos la victoria. Recordemos, el poder del Señor se perfecciona en la debilidad. Jesús no solo nos da la gracia entonces para ser salvos, sino para vivir cada día. Su gracia perdona, restaura y da poder para vencer a nuestros enemigos. La gracia de Dios no se agota, se perfecciona día a día hasta la eternidad. ¿Hasta cuándo vamos a crecer a la estatura de Cristo? Seguiremos creciendo mientras estemos aquí y hasta que lleguemos a la eternidad con Él. Por tanto, debemos buscar a Cristo en oración y a su palabra todos los días, en varios momentos de nuestro día, y Él renovará tu gracia. Debemos depender de la gracia de Dios y no de nuestras propias fuerzas o habilidades. Deja que Él te sostenga en tus debilidades. Deja que Él te guíe en tus incertidumbres. Deja que Él obre en tus debilidades y el Señor te va a sacar adelante. Por tanto, en tiempos de necesidad, recuerda que hay una nueva medida, de gracia esperándote. Día con día, la gracia del Señor se renueva. En tiempos en que hay que servir al Señor, en tiempos en que nosotros tenemos que hacer algo que el Señor nos está pidiendo, depende de la gracia, no dependas de tu capacidad. Muchas personas, y a mí me ha pasado también, cuando recién me convertí, que decía, yo tengo que estudiar más para poder testificarles a otras personas. Tengo que estudiar más y tengo que saber. No, no es verdad. El testimonio nosotros lo podemos dar desde que recibimos al Señor. Ese es nuestro testimonio. Como el ciego dijo, yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. No necesitaba la doctrina y estudiar mucho. Y a veces nosotros nos ponemos esas barreras de decir, no, yo no le puedo testificar porque sé muy poquito de la palabra de Dios. No es verdad. No es verdad. Dependemos del Señor, no de nuestra capacidad. En cada una de las cosas que nosotros hagamos para el Señor debemos ser conscientes de que dependemos de Él y que es un privilegio el poder servirle. A veces pensamos que hay cosas
que tienen un mayor valor que otro. No, todo lo que hagamos para el Señor es importante, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo y parte de la múltiple forma en que el Señor se manifiesta. Entonces, si en algún momento ahorita tienes oportunidad de ser maestra de los niños, es muy importante. Si tienes que mantener el salón, es muy importante. Si los aparatos dependen de que estés a tiempo, es algo muy importante para el Señor. Si el video se tiene que editar de alguna manera porque otras personas lo van a ver, es sumamente importante. Todo lo que hagamos para el Señor, dependemos de su gracia, no de nuestra capacidad y de nuestra habilidad. Y es importante que nosotros siempre nos pongamos en las manos del Señor para que sea Él el que obre y no nosotros, ni nuestras capacidades que realmente no las tenemos. En tiempos de prueba, debemos confiar en que Dios te dará gracia suficiente. En momentos de dificultad, el Señor te va a sacar adelante, y en la vida diaria, vive agradecido, reconociendo que todo lo que tienes es por la gracia de Dios. Por tanto, vivir de gracia en gracia significa caminar sostenidos con el favor continuo de Dios, experimentando su amor renovado día a día. De Cristo fluye una corriente inagotable de energía, de gracia, que perdona, que transforma, que fortalece. Cada paso de fe es una expresión de esa gracia abundante del Señor. De tal manera, pues, que nosotros hagamos efectivos en nuestra vida la gracia del Señor, que es inagotable, que es maravillosa y que es lo que nos permite seguir avanzando. Cuando una gracia termina su obra, otra gracia comienza. Y así el creyente vive rodeado de la bondad y del amor infinito de Dios permanentemente. No desechemos la gracia de Dios. Él la tiene en abundancia para cada uno de nosotros día con día. Que el Señor los bendiga.